Las copas internacionales suelen reunir a los mejores clubes del continente, o por lo menos a los que mejor desempeño hayan tenido en la temporada o año anterior al del torneo. Sin embargo, hubo casos de clubes que estando en segunda o incluso menos entraron y jugaron el torneo, o que clasificaron a la vez que descendieron de categoría, tocándole jugar la copa mientras competían en el ascenso. En este video vamos a ver otros 10 casos de equipos que vivieron esta particular situación. Aclaro que ya hay un video sobre este tema en el canal que contiene 10 equipos diferentes a los de este. Les dejo el enlace en la descripción por si no lo vieron. Si les gusta este tipo de contenido, no duden en suscribirse al canal para no perderse a ningún video. Ahora sí, arranquemos. Sunderland. El cuadro del noreste de Inglaterra es uno de los más históricos del país. Fue fundado en 1879, ganó gran cantidad de títulos y es considerado el mejor de aquella zona del país. Sus éxitos se remontan casi todos a la época anterior a la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en 1939. Posteriormente, y exceptuando títulos de ascenso, solo pudieron conseguir la FA Cup en la temporada 72-73. Este valioso trofeo, que significó el segundo en su historia, lo ganaron estando en segunda división, venciendo en la final a Leeds por 1-0. Su conquista les permitió participar de la Recopa de Europa 73-74, torneo que reunía a los campeones nacionales de Copa de los países europeos. En representación de Inglaterra, Sunderland comenzó con el pie derecho venciendo a Vasas de Hungría por 3-0 en el global. Su participación culminó en octavos, cayó 3-2 a manos de Sporting Lisboa y le dijo adiós al certamen internacional, único que jugó en toda su larga historia. Eschen Mauren. Varios equipos de Liechtenstein participan en el sistema de ligas del fútbol suizo, debido a que su país no cuenta con uno propio y solo dispone de una copa nacional. En dicho torneo juegan todos los equipos del país, incluyendo a aquellos que forman parte de alguna de las tantas categorías del fútbol de Suiza. Eschen Mauren, cuadro que en la campaña 2011-2012 jugaba en la tercera división helvética, sorprendió al ganar la Copa de Liechtenstein cortando la hegemonía del poderoso Vaduz. Pero esto no fue todo, sino que a su vez le fue tan mal en liga que descendió desde tercera a cuarta, teniendo que jugar la UEFA Europa League 2012-2013 como representantes de su país mientras competía en el escalón número 4 del fútbol suizo. Su participación en la Champions naranja fue fugaz como se esperaba. El 1-2 en la ida y 0-1 en la vuelta contra el FH islandés hizo que se vuelvan a casa rápidamente en la primera ronda de clasificación. Santo André. En Brasil hay varios casos de estos. En el video anterior vimos algunos de los más conocidos, y esta vez también se incluirán algunos otros del enorme país sudamericano. Santo André no está ni cerca de ser uno de los clubes más populares de Brasil, sin embargo se reservó su pedacito de gloria en el año 2004. Pese a jugar en Serie B, hizo una tarea formidable en Copa Brasil, levantando su único título de la historia al vencer al siempre poderoso Flamengo en la final. Dicha conquista le dio un boleto para participar en la fase de grupos de la Libertadores 2005, aún estando en segunda porque el ascenso no lo habían conseguido. Santo André se ubicó en el grupo 4 junto a Cerro Porteño, Palmeiras y Deportivo Táchira. Si bien no pudo pasar de fase, su papel fue muy digno. Finalizaron la instancia en el tercer lugar con 8 puntos, producto de sus victorias ante Palmeiras y Táchira y los empates contra sus compatriotas y Cerro Porteño. Jorge Wilstermann. Otro de los casos más conocidos en Copa Libertadores es el de Wilstermann, uno de los clubes más grandes de Bolivia, que tuvo que vivir esta rara situación en el año 2011. Lo curioso es que ganaron el Apertura 2010, que fue el torneo que les otorgó el cupo para participar del certamen internacional al año siguiente, pero a su vez en el Clausura les fue tan mal que terminaron descendiendo de categoría, en lo que fue un golpe histórico para el club y para el fútbol boliviano en general. Cambiando de página, de todas formas tuvo que disputar la Libertadores 2011 iniciando desde fase de grupos. Internacional, Jaguares y Emelec fueron sus rivales, pero los tres estuvieron mejor y terminaron relegando al Aviador al fondo de la tabla. Se destaca su victoria ante los mexicanos por 2-1 y la igualdad con Emelec, ambos encuentros jugados en Cochabamba. Olympique de Marsella. Este caso es distinto a los demás porque no se trata de un equipo que ganó una copa estando en el ascenso, ni tampoco uno que destacó en copa pero a su vez descendió deportivamente por malos resultados en liga.
Nos remontamos a la década del 90. Marsella era una potencia del fútbol francés en ese entonces, y de hecho en la campaña 92-93 ganó la Champions, única que un cuadro francés pudo levantar. Igualmente no todo fue color de rosas en aquella época. Poco después, Olympique se vio implicado en un escándalo de arreglo de partidos, así que fue sancionado con duros castigos, entre los que se incluía el descenso a segunda para la 94-95. Su segundo puesto en la temporada anterior igualmente no le impidió jugar la Copa de la UEFA como uno de los 4 representantes de Francia. Marsella superó cómodamente a Olympiacos por 5-1 en el global y se topó con Sion en 16avos. El resultado fue de 3-3, pero el criterio por gol de visitante le otorgó el pasaje de ronda a los suizos. Birmingham. Una de las últimas hazañas en copas locales en Inglaterra tiene como protagonista al Birmingham City, uno de los equipos con mayor tradición del país, aunque a nivel títulos no sea muy exitoso. Justamente uno de los dos más importantes junto al del 63 lo consiguió en la campaña 2010-2011. Los Blues habían bajado ya hace un año desde Premier League, aunque seguían siendo un equipo sumamente competitivo. Esto lo terminaron demostrando en la Copa de la Liga 2011, en donde avanzaron varias rondas hasta enfrentarse y luego derrotar a rivales como Aston Villa, West Ham y finalmente Arsenal, quedándose con el título tras un 2-1 histórico con un gol de Obafemi Martins al cierre del encuentro. Esto le permitió a los Blues jugar la Europa League 2011-2012, cuya participación no pasó de fase de grupos. En instancia previa vencieron 3-0 al Nacional portugués, pero en el grupo H se ubicaron terceros con 10 puntos, uno menos que Braga y Brujas y 9 más que Maribor. Criciúma. Otro caso de brasileños del ascenso en Copa Libertadores es el del conjunto de la ciudad de Criciúma, cuadro que hace poco tiempo atrás tenía en sus filas al histórico Maicon. El atigrado la rompió en la Copa de Brasil 1991, porque siendo un club de segunda categoría, se sacaron de encima rivales como Atlético Mineiro, Goiás y Gremio, entre otros, para ganar la codiciada Copa local, que otorgaba además un cupo directo a la Libertadores del año próximo. Como Criciúma no logró ascender por medio de la Serie B, le tocó disputar la cita internacional mientras jugaba en segunda división. Lo llamativo es que su performance en Copa fue muy buena. Quedó primero de grupo por sobre San Pablo, Bolívar y San José con un balance de 4-1-1. En octavos se sacó de encima Sporting Cristal de Perú por 5-3, pero en cuartos San Pablo, el futuro campeón, lo eliminó con un ajustado 2-1 global. Pasching. El increíble caso del Pasching, equipo austríaco que consiguió la hazaña de convertirse en el primer club del tercer nivel de Austria en proclamarse campeón de Copa. Su heroica conquista la llevó a cabo en la temporada 2012-2013, venciendo en la final al claro favorito Austria-Viena. Los negro-verde, también conocidos como Juniors, tuvieron el honor de participar en su primer y hasta ahora único torneo internacional en la temporada 2013-2014, la Europa League, pero no estando en segunda sino en tercera división. Como era de esperarse, su participación no iba a durar mucho en la competición. El campeón copero de Austria tenía pactado ingresar en la cuarta ronda previa, también llamada ronda de playoff. Pasching se vio las caras con Estoril de Portugal, perdiendo ambos encuentros por 2-1 y 2-0, es decir, con un resultado global de 4-1. Así concluyó su única participación internacional de la historia. Independiente de Campo Grande. La Copa Sudamericana también tiene sus historias de este tipo. Una reciente tiene como protagonista a Independiente de Paraguay, club que no es de los más importantes del país, pero que logró la hazaña de clasificar a un torneo internacional en el año 2019. El Inde jugaba en primera división, pero aquel año quedó penúltimo en los promedios, puesto que no alcanza para mantener la categoría. Sin embargo, en el puntaje acumulado del campeonato se posicionó sexto, así que entró sin problemas a la Sudamericana 2019. En su primer torneo internacional, la llave no pudo ser más tensa. Independiente igualó en la primera fase 0-0 en ambos encuentros ante La Equidad, así que estuvieron obligados a definir al ganador por medio de los penales. Con un 4-3, los colombianos fueron quienes terminaron avanzando. Brasilia. Un caso muy llamativo de un club que jamás jugó en la primera división de su país, pero que sin embargo pudo disputar la Copa Sudamericana, aquella en la que gigantes del continente a veces suelen participar. El modesto Brasilia se coronó en 2014 de la Copa Verde,
uno de los 2 torneos regionales que Brasil dispuso que sean trampolín para el certamen continental de segundo orden en Sudamérica. En la final de la Copa Verde, Brasilia venció por penales a Paysandú y selló su clasificación a la Sudamericana. El club profesional activo más añejo del Distrito Federal comenzó en segunda fase ante un club del país, Goiás, a quien derrotó por 2-0 para seguir haciendo historia. Brasilia se cruzó en octavos con otro de Brasil, Atlético Paranaense. Aquella vez no se pudo seguir escribiendo páginas doradas y con el corto pero suficiente 1-0 el Furacão sacó a Brasilia de la Copa. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Un saludo a todos.